de fundamentos de fe. Fundamentos de fe. Y ayer nos quedamos en Hebreos 5. ¿Sí? Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Y comentamos, ¿ya saben dónde está Hebreos? Está entre Génesis y los mapas. Hebreos 5:12. Y comentamos que el tiempo en el Señor, el tiempo en Cristo Jesús, no es lo que nos va a dar el crecimiento. Si bien es cierto que entre más tiempo has estudiado más, sí, pero lo que te va a dar el crecimiento es el conocimiento de la verdad. Es el conocimiento de la verdad. Tú puedes tomar 10 años para adquirir un conocimiento de la verdad. Otros pueden tardar 20, 30, 40 años. Depende del interés de ellos por estudiar, por ser enseñados. Ayer comenté que lo más importante es la enseñanza. Es el primer motivo y la primera razón por la que Dios escribió su palabra, ¿verdad? Ayer lo estudiamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa es la primera razón, enseñar. Entonces, si lo que Dios quiere es enseñar y lo que Cristo hacía era enseñar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál tiene que ser nuestro interés? Aprender, prepararnos con esa enseñanza, como dice, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados. Así es de que esto es lo que nos va a dar el crecimiento, no depende del tiempo, sino de lo que tú estudies, te prepares y busques el conocimiento durante ese tiempo. Amén. El buen pastor, el buen maestro, el buen siervo de Dios nunca deja de estudiar. Nunca deja de estar estudiando. Muy bien. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros estemos enteramente preparados para servirle en toda buena obra, ¿verdad? En todo servicio, en todo llamado, en todo ministerio? Por eso Dios quiere que estemos enteramente preparados. Otra razón la vimos aquí en Hebreos 5:13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y así hay muchas iglesias que todos los domingos es lechita y lechita y lechita. Son lo que realmente se les llama iglesias evangélicas, porque todos los domingos predican, más que enseñar, predican. Y es lechita, es doctrina fundamental, pero son inexpertos en la palabra de justicia. Son inexpertos en la palabra de justicia. Ahora, tú vas a decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la fe? Precisamente tiene que ver mucho. Porque cuando tú tienes fe nada más para salvación, tu fe nada más te va a dar la salvación. Pero cuando tú tienes fe para la palabra de justicia y lo que te dice y te habla la palabra de justicia, la palabra de Dios que habla de la palabra de justicia es todo lo que la justicia nos ha dado, entonces tú vas a poder creer por eso y vas a poder recibir eso, la justicia, todo lo que te ha provisto la justicia. Amén. Ok, entonces la idea es que tenemos que saber qué es la fe, cómo viene la fe y todo lo que les dicté ayer de cómo aumentar la fe y que la fe sea el factor controlador de tu vida para que tú vivas en la justicia de Dios. Tú no seas un inexperto en la palabra de justicia, sino que tú vivas en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Amén. Dice luego, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué se refiere cuando dice los que por el uso? Dios creó esta ley, la ley del uso. Lo que no se usa, se atrofia. Ahora, ¿qué es usar? Usar, el sentido aquí de la palabra, de usar,
significa lo mismo que hacer. Es lo mismo a lo que Jesucristo se refería cuando dijo, mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra. Es como si hubiera dicho, mis hermanos son los que oyen y usan la palabra. Amén. ¿Ok? Entonces, el alimento sólido es para los que oyen la palabra y la usan, para los que oyen la palabra y la hacen. Para ellos es el alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? La palabra de justicia, la palabra de poder, la palabra profunda de la palabra de Dios. Así como Dios nos lleva de gloria en gloria, Dios te lleva de un nivel a otro nivel de revelación. Dios te lleva de una profundidad a otra profundidad de la palabra de Dios. Y dice aquí, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es decir, los que oyen y hacen la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Verso 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los rudimentos, vamos a dejar de estudiar y de hablar todos los domingos y ver todos los domingos los rudimentos, ya es tiempo. De hecho, yo creo que en una iglesia siempre debe de haber dos tipos de servicios, el que son para invitados, que es para predicarles, y el que es para enseñar a la iglesia. Muchas iglesias lo tienen, por supuesto. Hay iglesias que tienen su predicación normal, etcétera, etcétera, pero también tienen lo que le llaman discipulados, que ya son de enseñanza más firme, más profunda en la palabra de Dios. Amén. Y esos discipulados también deben de tener niveles. Así como vamos de gloria en gloria, debemos de ir de un nivel a otro nivel de revelación y de profundidad. Amén. Para que la iglesia de Dios no nada más sea salva, sino sea cristiana. No nada más sea salva, sino sea cristiana. Amén. Entonces dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Digan conmigo, vamos adelante. ¿A qué? ¿Vamos adelante a qué? A la perfección. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, sin olvidar estas doctrinas fundamentales, y esto lo van a estudiar en esa materia, que así se llama, doctrinas fundamentales, no debemos de desechar las doctrinas fundamentales, empezando por el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que te va a mantener creciendo en tu perfección, creciendo en tu santidad. ¿Ok? Pero sin desechar esas doctrinas fundamentales, tú tienes que ir, o sea, son las doctrinas fundamentales, de fundamento, de cimiento en la vida de todo cristiano. Pero tú tienes que ir adelante a la perfección, no siendo el mismo creyente todo el tiempo. ¿Ok? Tenemos que ser mejores todo el tiempo. Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 1. Vamos a seguir hablando de esto. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Otra vez, pero también digo, entre tanto, ¿verdad? O sea, mientras tanto, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo. Híjole. Anota esto, si somos herederos de Dios, tenemos lo mismo
tenemos lo mismo que Jesucristo. Tenemos lo mismo que Jesucristo. También la palabra dice que somos coherederos de Jesucristo, ¿sí o no? Coherederos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres coheredero, eso también, qué bueno que me captan, coheredero de Jesucristo, quiere decir que todo lo que Jesucristo ha heredado, también lo has heredado tú. ¿Estamos de acuerdo? El problema de muchas creencias o doctrinas o de fes, porque fe, no hay ninguna diferencia entre fe y creencia, y se los voy a explicar más adelante, pero el problema es que muchas personas creen que Jesucristo es y tiene más que nosotros. Yo soy un gusano, soy una cucaracha marina, una cucaracha terrestre que se arrastra por este planeta, por esta tierra, mientras tanto viene Cristo Jesús con nosotros. Eso no piensa un coheredero de Jesucristo. Coheredero de Jesucristo. Lo mismo que tiene Jesucristo en espíritu, alma y cuerpo, lo mismo lo tenemos nosotros. Lo mismo. Ahora, cuando nosotros estamos antes de Cristo, tengo una pregunta, ¿somos esclavos? Antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿somos esclavos? ¿Sí o no? ¿Somos esclavos de qué? Del pecado. Así es, lo dice la palabra del Señor. Somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Satanás. Satanás. Colosenses 1:13, anótelo y no lo busque, se lo voy a decir, pero anótelo para que lo tenga como una referencia. Es un versículo que siempre oímos en casi todas las clases de este instituto bíblico, porque es una verdad que tenemos que encarnar en nuestro corazón. Dice ahí que Dios nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, de su amado Hijo. Ahora, si Dios, porque recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos ha librado del reino de las tinieblas, es porque antes, ¿cómo estábamos? Bajo el reino, bajo el poder. De hecho, la palabra dice ahí que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13. Que Dios nos ha librado, el cual nos ha librado, habla de Dios Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿El diablo tiene poder? Sí, tiene poder, pero no sobre los cristianos. Porque ahí dice que Dios nos ha librado ya de la potestad, es decir, del poder de Satanás. Sin embargo, hay muchas personas que piensan diferente, no saben leer. Saben leer, pero no saben leer. ¿Se acuerdan lo que es leer? ¿Sí? Pero véanlo para que me crean, porque tienen cara de incrédulos. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado está en tiempo pasado, ¿sí o no? Está en tiempo pasado, presente participio del gerundio consecutivo de que todavía es. ¿Sí o no? ¿Verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no estamos bajo el poder de Satanás. El mundo sí, pero nosotros no. No vivamos, ni pensemos, ni creamos que estamos todavía en su poder. Lo que tú pienses que Satanás puede sobre de ti, tú le estás dando el poder a Satanás de hacértelo. Estoy hablando un poquito de lo que debe de ser la fe como un factor, como el factor controlador de tu vida. No dejes que controle tu vida Satanás, ni el poder de Satanás, porque tú aún siendo ya librado de la potestad de Satanás, si tú no lo sabes porque no se te ha enseñado, o tú no lo crees por incrédulo, porque una cosa es no creer por ignorante, pero hay quienes no creen por incrédulos.
Ay, no, ¿cómo va a ser posible que sea igual que Jesucristo? Bueno, el que piensa así está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no valía ni ameritaba tanto. Está minimizando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Me están escuchando? Y dice aquí entonces, estoy hablando de la verdad. Antes de estar en Cristo Jesús, no habíamos sido librados de la potestad de las tinieblas. Por eso es que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Ahora, otra vez, Gálatas 4:1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Están captando lo que dice la palabra? No yo, la palabra. Nosotros hemos sido librados de la potestad de Satanás, hemos sido librados de la potestad del pecado, de la potestad de las tinieblas, del mal, pero mientras sigamos siendo niños, en nada vamos a diferir de como cuando éramos esclavos. No va a ser salud, no va a haber nada diferente en nuestra vida. Ya somos herederos de Dios. Somos coherederos de Jesucristo. Tenemos lo mismo que Jesucristo, pero por seguir siendo niños, seguimos siendo esclavos. Es lo que dice aquí. Entre tanto que el heredero, voltea y dile a tu compañero, tú eres un heredero. Yo soy un heredero. Somos los herederos, pero mientras como herederos, aunque hayamos sido librados de la potestad de Satanás, de la potestad del mal, de las tinieblas y del pecado y de su esclavitud, aunque hayamos sido libres ya de esa esclavitud, en nada vamos a diferir de nuestra situación anterior y de seguir siendo esclavos. ¿Por qué? Porque somos niños. Por eso es que la fe todavía no te ha dado lo que podría darte. Tu fe. Porque seguimos siendo niños. ¿Por qué seguimos siendo niños? Porque no nos alimentamos de alimento sólido para alcanzar la madurez. Hay una gran diferencia entre ser salvos y ser cristianos. Hay una gran diferencia entre ser evangélicos, entre ser predicadores, a ser maestros para perfeccionar a la iglesia del Señor. Por eso dice, no dejando atrás los rudimentos de la palabra de Dios. La salvación, resurrección de los muertos, arrepentimiento, el juicio eterno y, esos, ya dije, esos que saben de lo que estoy hablando. No dejando eso a un lado, tenemos que ir adelante. Pero el problema de la iglesia es que no va adelante. Simplemente ha dicho, ya somos salvos, ya. Vamos a salvar a otros y ya. Y por eso no hay diferencia entre ser un heredero y ser un esclavo. ¿Por qué? Porque todavía somos niños. Y mientras sigamos siendo niños, vamos a seguir siendo esclavos, aunque seamos herederos de todo y seamos coherederos de Jesucristo. ¿Están captando? ¿Sí? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¡Qué padre! Somos señores de todo. ¿Y? Es bien sencillo, les voy a poner este ejemplo. Los judíos. Sabemos que la mayoría de los judíos tienen muchísimo dinero, tienen empresas. Todo Polanco es de los judíos, Santa Fe es de los judíos. Y los judíos, cuando sus hijos cumplen 12 años, celebran una fiesta que se llama Bar Mizvah. Bar Mizvah o Bar Mizvah. Bar Mizvah
Y esa fiesta se celebra para el hijo que cumple 12 años, y a partir de ese momento el hijo deja de ser niño. Y se empieza a preparar, porque va a ser el heredero de todo. Y al niño de 12 años le cambian sus juguetes, su Nintendo, su Xbox, todos sus juguetes, pasaron a la historia, mi vida, ahora tú ya dejaste de ser niño, y ahora el tiempo que puedas te vas a ir conmigo a la empresa, te vas a ir conmigo al negocio, y vas a empezar a aprender. Y vas a empezar a ver y aprender por lo que hay en el almacén. Todo lo que se maneja aquí, lo que se compra aquí, cómo se industrializa el hilo y se convierte en tela, y etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué hacen eso los judíos? Porque no quieren que al rato hereden todo a un niño. Aunque tenga 30 o 40 años. Desde pequeño lo van preparando. Porque él es el heredero y va a ser el Señor de todo. Y tiene que estar preparado para eso. Y muchas veces nada más los llevan y los tienen ahí en la oficina, escuchando lo que habla el papá. Cómo trata los asuntos el papá. Y el papá va a una oficina y ahí va el hijo como su rémora, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es una rémora? Son unos pececitos que se pegan a los tiburones. Y ahí andan con él. No se pegan de que se pegue como sanguijuela, no. Andan nadando con él. Nadando con él. Y de todo lo que caza y come el tiburón, ellos se alimentan de las sobras, de las migajitas. Y así anda el niño como rémora pegado a su papá y oyendo todo. Oyendo todo. Y le dicen a su hijo, tú vas a ver, oír y callar. Y cuando tengas una duda, me la vas a preguntar cuando estemos a solas. Y entonces le digo, oye papá, ¿por qué le dijiste esto? Por esto y esto y esto y esto, porque él hizo esto y esto y esto y esto, y había que hacerse esto y esto y esto. Entonces le dije esto así y así y así, para no ofenderlo, lastimarlo, pero que corrigiera. Y el niño va aprendiendo todo lo que es el arte de la diplomacia, lo que es el arte del manejo de personal. ¿Me están escuchando? Lo que es la administración, lo que es la contabilidad, lo que son las compras, lo que son las ventas. El niño aprende a través de su papá la negociación de compras y ventas, la negociación de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el próximo Señor de todo. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. De nada sirve que seamos herederos de todo y que seamos señores de todo si seguimos siendo niños. Y por seguir siendo niños, nuestra fe no nos da lo que debería de darnos. ¿De acuerdo? Anoten lo siguiente, somos señores de todo, pero si somos niños, seguimos siendo esclavos. ¿Ok? Somos señores de todo, pero si seguimos siendo niños, seguimos siendo esclavos. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice que Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí habla de nosotros que somos los reyes. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿El soberano de quién? De los reyes de la tierra. ¿A quién se refiere cuando dice reyes de la tierra? A nosotros. No está hablando de los presidentes, gobernantes y monarcas que reinan los países. Está hablando de nosotros, porque ahora nosotros somos los reyes de la tierra. Cuando somos creados en Cristo Jesús, nosotros nos convertimos en reyes de la tierra. Y lo primerito que debemos de hacer, así como era Adán, ¿verdad? ¿Quién era el rey de la tierra? Adán. Y él entregó todo a Satanás, lo dice Mateo 4 y Lucas 4.
¿verdad? Cuando Satanás le dice a Jesucristo, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar el reino de todo, porque a mí ha sido entregado. ¿Quién se lo dio? Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el rey. Si no hubiera sido Adán el rey, no hubiera tenido el poder de entregárselo a Satanás. ¿Ok? Y en Cristo Jesús nosotros recuperamos el reino de la tierra, pero de lo primerito que tenemos que recuperar y tenemos que hacer es recuperar el reino de nuestra vida, yendo a la perfección, yendo a la madurez, para dejar de ser esclavos de Satanás y así nosotros tener el reino de nuestra vida con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. El chiste es que nosotros reinemos nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Ok? Dice el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Nos hizo reyes. Nos hizo reyes. Somos los reyes. Somos herederos de todo. Somos coherederos de todo lo que heredó también Jesucristo. Pero mientras sigamos siendo niños, en nada diferiremos de ser esclavos. ¿Ok? Por eso es importante crecer. En la materia de crecimiento espiritual lo vemos claramente. Dios no nos va a usar con poder y con toda su voluntad si nosotros no crecemos espiritualmente. Dios no nada más quiere que la gente se salve. Dios quiere que la gente se salve y crezca. Crezca. Si no, no nos puede usar, ni podremos hacer nada para Él. Nunca deseches el fundamento de la fe en Dios. Anótalo. Nunca deseches el fundamento de la fe en Dios. En Marcos capítulo 11, Marcos 11, verso, creo que es el 20, ahorita les comento. No, es Marcos 5. Marcos 5. No, no es Marcos 5. Sí, es el 11. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22 dijo el Señor, tened fe ¿en quién? En Dios, no en los hombres. Tened fe en Dios. Es un fundamento. Nunca deseches el fundamento de la fe en Dios. Tened fe en Dios. Anota esto también, la fe en la palabra. La fe en la palabra es el poder de su fuerza. La fe en la palabra es el poder de su fuerza. Déjame decirlo así, fíjense bien. Esta es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Sí o no? Es más, voy a tomar Marcos 5 para explicar esto. Marcos 11, 22 dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahí está diciendo, ¿verdad? Si tú crees con el corazón y confiesas con la boca, será hecho lo que estás creyendo con el corazón y confesando con la boca. ¿Estamos de acuerdo? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, fíjate bien, eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí está, lo acabo de leer. Pero, ¿en qué radica el poder de la palabra de Dios? No exactamente. En nuestra fe. Por eso les dicté, la fe en la palabra es el poder de su fuerza. Tu fe en lo que aquí dice es lo que le da poder a la fuerza de Dios para obrar en tu vida. Y no hablo de poder, de poderío, hablo de poder de que se puede. Dios puede operar su fuerza sobre nosotros. Nuestra fe en la palabra es el poder de su fuerza. Es decir, nuestra fe en lo que aquí dice es lo que hace que la fuerza de Dios, el poderío de Dios, pueda obrar en tu vida. ¿Captaron el punto? Por eso dice la Biblia, la fe en la palabra es el poder de su fuerza. El poder de mi fuerza en tu vida para hacer los milagros, para darte lo que quieres, lo que necesitas. Amén. Anota lo siguiente, yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo valgo lo que la palabra dice que valgo. Y yo puedo lo que la palabra dice que puedo. Amén. Aleluya. Ahora, tengo una pregunta. Yo puedo lo que la palabra dice que puedo. Ahora, tengo una pregunta. Les dicté, yo valgo lo que la palabra dice que valgo. ¿Dónde dice la palabra lo que valemos? ¿Dónde dice la palabra lo que valemos? Ok, esa es somos coherederos en Cristo Jesús y ahí está diciendo lo que valemos, sí, pero realmente es una consecuencia. Al ser coherederos de Cristo Jesús, es una consecuencia de lo que valemos. Donde dice que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Juan 3:16 también lo dice, de tal manera valemos para Dios. Fíjate cuánto vales para Dios. Que lo mejor que tenía Dios, lo dio por lo que tú vales para Él. Por lo que vales para Él. Eso es lo que vales. No eres una cucaracha. No eres una cucaracha mexicana, ni marina ni terrestre. Imagínate cuánto vales que fuiste comprado, fuiste comprada con la sangre santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera vales para Dios, que dio a Jesucristo para que creas en Él y no te pierdas. Amén. Dios es su palabra. Dios es su palabra.
La palabra es la mente. La palabra es la mente, el corazón y la voluntad de Dios para nosotros. La palabra es la mente, el corazón y la voluntad de Dios para nosotros. ¿Tú quieres ver la mente de Dios? La vas a ver en la palabra. ¿Quieres ver el corazón de Dios? Lo vas a ver en la palabra. ¿Quieres ver la voluntad de Dios para tu vida? La vas a ver en la palabra. Por ejemplo, 2 de Corintios 2:14, 2 a los Corintios. Segunda a los Corintios 2:14 dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, subrayen la palabra siempre. Siempre no significa de vez en cuando, siempre no significa a veces, siempre no significa, pues, quién sabe, ¿verdad que no? Hay que saber leer, ¿verdad? Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo manifiestas tú en todo lugar que hueles al conocimiento de Dios? ¿Cuándo estás viviendo en triunfo? Porque tú sabes, lees, ves en la palabra de Dios la mente de Dios, el corazón de Dios y la voluntad de Dios para tu vida. Y tú la lees, la entiendes y dices, yo creo esto. Y entonces, al yo creer esto, yo le estoy dando poder al poderío de la fuerza de Dios en mi vida, para que Él me lleve siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y entonces yo sea para el mundo un olor del conocimiento de Él. Amén. No dice ahí que a veces vas a ser cucaracha. No, dice que siempre, siempre, siempre nos lleva en triunfo. Pero cuando tú no has leído esto, o cuando tú lo has leído y no lo has entendido, es ignorancia. Pero cuando tú lo has leído, lo has entendido, pero no lo crees, es incredulidad. Entonces no lo vas a vivir. Porque el poder del poderío de su fuerza se suelta cuando nosotros tenemos fe en la palabra. Por eso siempre di, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo valgo lo que mi Biblia dice que valgo. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo lo que mi Biblia dice que puedo. No lo que yo pienso. Eso es a lo que se refería Jesucristo, aquel que de verdad quiera ser cristiano. Es decir, aquel que de verdad quiera venir en pos de mí, primero que tome su cruz. Es decir, primero que clave sus propios yo creos, sus propios pensamientos, sus propios razonamientos. Porque mientras tú crees en tus pensamientos, en tus razonamientos, ¿cómo vas a creer entonces en la palabra? ¿O es lo que tú piensas, lo que tú razonas, lo que tú crees? ¿Vas a creer en lo que tú crees o vas a creer en la palabra? ¿O es lo que oyes y lo que ves o vas a creer en la palabra? El justo por la fe en la palabra vivirá como dice la palabra. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor.
Estoy predicando gloria, me encanta predicarme gloria todos los días. Aleluyita. Si Dios lo dijo, yo lo creo, anótalo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo recibo. Así de fácil y de sencillo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Cómo crees que... No. No. Sí, ahí Dios lo dijo, entonces yo lo creo. Y si yo lo creo, lo recibo. Amén. Amén. A ver, déjame cambiarlo. Las personas que no caminaban o que estaban leprosas, ¿verdad? El centurión, ¿qué le dijo a Jesucristo el centurión? Solo dilo. Y mi siervo será. ¿Cuál era la posición del centurión? Si tú lo dices, yo lo creo y mi siervo lo recibe. Si Dios lo dijo, si la palabra lo dice, yo lo creo y si lo creo, lo recibo. Punto. La gente que estuvo con Jesucristo leprosa o ciega, ¿verdad? Solo dilo. Quiero ser sano, solo dilo. ¿Y qué dijo? Tu fe te ha sanado. ¿Por qué dijo Jesucristo tu fe? Porque tu fe es lo que desata la fuerza de Dios en tu vida. Dios es todopoderoso, pero ese poder está atado por nuestra incredulidad. Está atado. Entonces, la fe en la palabra es el poder de su fuerza. Es que su fuerza puede, es que su fuerza es liberada, desatada a nuestro favor. La fe en la palabra. Todos esos enfermos que vieron a Jesucristo, ellos tenían fe en Él. Y ellos estaban seguros que Él les iba a sanar. Por eso Jesucristo dijo, tu fe es la que te sanó, porque tu fe desató el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder del Padre, es el poderío de su fuerza desatada cuando tú dices, yo lo creo, lo recibo. No voy a creer lo que me dicen, no voy a creer lo que veo, voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Para vivir como dice la palabra de Dios. Porque hay que ser un tonto para no saber o no creer que vivir como dice la palabra de Dios es mejor vivir que como tú quieres o pretendes vivir. ¿Verdad que sí? Amén, aleluya. Les he dicho muchas veces, tú te quedas corto de lo que tú quieres para ti en relación a lo que Dios quiere para ti. Aleluya. Aleluyita. No te olvides de eso. Es algo que puedes apuntar por ahí en tu Biblia, a lo mejor al principio o al final. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo recibo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y porque lo creo, lo recibo. ¿Por qué lo recibo? Porque Dios lo dijo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo recibo? Porque creo lo que Dios dijo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a empezar a entrar en materia. Esto ha sido una introducción de la introducción. ¿Están contentos? ¿Cuántos están gozosos, felices? Aleluya, vamos a Hebreos 11, el salón de la fama de los hombres de la fe. Hebreos 11:32. Hebreos 11. Y acuérdense, es Hebreos, no Hebreos. ¿Ok? Hebreos. Hebreos 11:32.
Dice, ¿y qué más digo? Híjole, ¿verdad? Aquí estaba Pablo, pero que se descosía escribiendo, ¿verdad? Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, así como de Paulino. Digan amén. Eso. Dice, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección por la fe. Anota esto, la fe es mucho más. La fe es mucho más que pedir y recibir. La fe es mucho más que pedir y recibir. Y lo estamos viendo aquí. La fe tiene mucho que ver también con el hacer. La fe tiene que ver mucho con tu hacer. Fíjate cómo aquí está hablando de hombres y mujeres que no nada más recibieron, sino que hicieron. Dice aquí que apagaron fuegos impetuosos. ¿Cuántos fuegos impetuosos en contra tuya has apagado con tu fe? ¿Cuántas bocas de leones has cerrado con tu fe? ¿Cuántos reinos estás conquistando con tu fe? Algunos no han conquistado ni siquiera el reino de su propia vida. Algunos no han conquistado el reino del crecimiento espiritual. No han conquistado el reino de la madurez. No han conquistado el reino de la fe. ¿Están conmigo? ¿O ya se fueron? Amén. Fíjate bien, por la fe las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Está hablando de las mujeres de que sus hijos habían muerto, ¿verdad? Y fueron resucitados por la fe. Mujeres que creyeron tanto en Dios que cuando el profeta le pidió de comer primero para él, ¿verdad? Le dieron primero de comer a él. Me encanta poner este ejemplo. ¿Cuántas de ustedes si hubiera llegado el profeta y qué tienes? Pues tengo un bistec y tantito arroz y frijoles. Bueno, dámelo a mí de comer. Sobre todo, ¿verdad? No, hombre, estás, pero tienes amibiasis cerebral, ¿verdad? Primero como comen mis hijos y luego yo, y si sobra te doy a ti. Pero su fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Yo pienso que ya se querían ir al cielo. Era lo que buscaban, lo que querían, etcétera, etcétera. Pero el punto es que te des cuenta que la fe es un estilo de vida. La fe es un estilo de vida. La fe es una forma de vivir diario, cada día, apagando fuegos, cerrando bocas de leones, haciendo huir a los ejércitos que están en contra tuya. La fe va a hacer que el diablo te tenga miedo. Me da risa porque una vez varias veces me ha pasado varias veces a iglesias
donde hay gente que se congrega ahí pero todavía no es salva y trae algunos caricuches por dentro, o sea, algunos demonios. Y me da risa porque estoy predicando y volteo a verlos y se esconden. O sea, así, y le hacen así. La fe. Tu fe tiene que hacer que el diablo te tenga miedo. Acuérdate que dice la palabra de Dios, sométete a Dios, eso quiere decir sométete a la palabra de Dios, cree todo lo que la palabra de Dios dice, y eso es lo que va a hacer que el diablo huya de ti. Es decir, que salga corriendo de ti, así como estos ejércitos extranjeros huyan de ti. Amén. Nos vemos la próxima. Esta es una de las 52 materias que tenemos en el Instituto Bíblico Plan Formación, con lo mejor de los estudios de varios institutos como el Instituto Bíblico Rema del hermano Kenneth Hagin o el Instituto Bíblico Ministerios Victoria del pastor Robert W. Carman y algunos otros estudios judío-mesiánicos. El beneficio de estudiar con nosotros, aparte del costo más bajo, es que vas a recibir lo mejor de estas materias de estos institutos bíblicos. Ayúdanos a que el reino de Dios y su justicia sea multiplicada en toda la tierra. Comparte este video para que podamos seguir dando libertad al pueblo de Dios, guiándolos a la verdad a través de la palabra de Dios no adulterada, pues la verdad de Dios nos hace libres y poderosos en Cristo. Síguenos en redes sociales para que te enteres de todos los avisos y contenido que tenemos para ti. Porque siempre es mejor un cristiano preparado para cualquier llamado que un cristiano con llamado impreparado.